Así recuperé mis prácticas mágicas de bruja después de haber perdido la fe. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Albertina. Yo soy mentora y neurocoach holística y me dedico a guiar y acompañar a mujeres que ya han hecho todas las cosas bien aparentemente. Han ido a terapia, leen libros de autoayuda, meditan, hacen journaling, repiten afirmaciones, hacen yoga, respiración consciente, pero aún así les cuesta ser constantes con lo que se proponen, tienen bloqueos emocionales y sienten estancadas y vacías, a que liberen todos sus bloqueos emocionales, recuperen su propio poder trabajando en su amor propio, se amen de verdad y empiecen a crear y materializar la vida que realmente desean. Yo vengo de vivir una infancia, adolescencia y gran parte de mi etapa adulta de mucho dolor y sufrimiento, maltrato físico y psicológico, adicciones, bullying, haber vivido en la calle y un largo etcétera que logré superar yo sola a través de reprogramar mi mente subconsciente, unificando la reprogramación con las leyes universales, la neurociencia, la física cuántica y sobre todo la experiencia que fui viviendo yo misma, unificando todo esto en mi camino. Y te enseño a ti cómo poder lograr liberar todos esos bloqueos emocionales al igual que yo hice y crear la realidad que deseas en el Club Mujeres Power o mi mentoría privada 1 a 1. Tienes el enlace en la cajita de descripción. En el vídeo anterior, que si no lo has visto te voy a dejar por aquí la lista de reproducción donde te cuento toda mi historia y mi proceso como bruja cuando empecé a emprender y de cara a las redes sociales. Y en el vídeo anterior te estaba compartiendo cómo perdí la fe después de haber perdido a un ser muy querido para mí de una forma muy abrupta. Después de haber perdido a mi Shivita, lo entenderás viendo el vídeo anterior, que era una de mis perritas. Después de haberla perdido, yo entré en un bucle en el que dejé a un lado toda esa práctica. Dejé a un lado el conectarme con mi altar, orar, mis rituales, absolutamente toda la parte espiritual la abandoné por completo porque me sentía bloqueada. Sentía que no tenía sentido, no creía en absolutamente nada, no sentía que fuera a servir para nada hacer nada de todo eso, perdí la fe. Sentí que eso no iba a tener ningún impacto realmente en mi realidad. Entonces lo dejé a un lado y me empecé a enfocar mucho más en trabajar mi desarrollo personal. ¿Qué pasó en todo este proceso? Que pasaron unos cuantos años, yo me enfoqué muy fuerte en mi desarrollo personal y evidentemente evolucioné y avancé muchísimo, pero llegué a un punto de quiebre. Llegué a un punto de quiebre concretamente el año pasado, no el anterior. No, el año pasado, 2024, llegué a un punto de quiebre en el 2024 donde, o sea, a mediados de 2024, donde de repente mi alma me volvió a hacer un llamado a conectar con mi espiritualidad de vuelta, porque me sentí quemada, me sentí drenada, me sentí saturada de hacer, pero no por el hecho de hacer, sino porque esta parte de la conexión con mi energía femenina, esta parte de la conexión con mi intuición, esta parte de esta conexión espiritual al completo con todo lo que abarca, desde como yo vivía mi espiritualidad, con mis rituales, devocionando, orando, mi alma me la estaba reclamando, era como una necesidad. Y en ese momento volví a reconectar con todo ese mundo, empecé a leer de nuevo, empecé a conectar de nuevo con ello y ahí me di cuenta del gran bloqueo que tenía. Me costaba muchísimo el hecho de despertarme y conectarme en mi altar. Yo pongo mis velitas, yo devociono a Hécate, tengo en mi altar a Hécate y a Baphomet, como las polaridades masculina y femenina, pero devociono a Hécate. El trabajo con Baphomet es diferente, más desde el intelecto, como yo lo trabajo, y pongo mis velas y hago mis oraciones, mis devociones, medito, y me costaba muchísimo
hacer eso. Hasta me costaba venir. Yo tengo aquí mi despacho, que es donde estoy aquí grabando, es donde trabajo de manera online, donde trabajo también a veces de manera presencial, es donde hago los rituales para mis clientes también, para mí misma, tengo ahí mi altar, bueno, este es mi lugar, ¿no? Y me costaba hasta venir aquí, me iba antes a la sala, antes de venirme aquí, era como que me costaba, como si fuera un suplicio enorme, cuando en realidad, coherentemente, no. Y me sentía que hasta me entraban ganas de llorar porque no sentía la conexión. Yo a día de hoy, que ahora os contaré cómo recuperé estas prácticas, yo a día de hoy siento esa conexión, siento la energía de vuelta, estoy de nuevo conectada con mi intuición. Esto todo lo fui compartiendo también en mi Instagram, ¿no? O sea, este año, desde inicios de este año, fue todo un proceso de volver a esa parte de mí, de volver a esas prácticas, pero de volver de lleno, desde octubre del año pasado, septiembre, octubre del año pasado, ¿vale? Hice un trabajo muy grande, muy tocho para volver a recuperar todo esto de mí misma, ¿no? Y empecé poquito a poco, empecé el primer día, antes de esto tenía un bloqueo enorme donde no era capaz de conectar, no sentía absolutamente nada, era como bloqueo, y lo sentía en el pecho, un bloqueo. Lo que empecé a hacer, ahora sí, por si quieres tomar nota, por si en algún punto te está pasando también que te hayas sentido desconectada de tu espiritualidad, en mi caso, como mi espiritualidad también la trabajo teniendo un altar, teniendo mi devoción, lo que empecé a hacer y lo que comencé a hacer fue un poquito a la vez. Venía todos los días y decía, bueno, aunque sea poner las manos sobre mi altar, encender las velas, decir unas palabras y hacer una meditación. Y fui así, poquito a poco, dedicando unas palabras, hablando, explicándole cómo me sentía a mis deidades, al altar, exponiendo todo esto, permitiéndome conectar con lo que experimentaba, con lo que sentía, hacer la meditación, volver a crear ese vínculo energético, ¿no? Volver a crear todo ese engranaje que despertara nuevamente en mí esta conexión. Y lo fui haciendo cada día y cada día más, un poquito más, y también volviendo a trabajar con mis rituales, volviendo a conectar con esto, porque cuando se trataba de hacer algún ritual yo hago brecaminos para mí, yo hago protecciones para mí, o sea, lo que yo ofrezco de puertas afuera a mis clientas son cosas que también hago para mí, evidentemente, si no, no me tendría ningún sentido. Y empecé, y cada vez que quería, el año pasado fue, cada vez que era como, vale, toca, voy a hacer esta limpieza, voy a hacer esto, un bloqueo enorme, porque tenía otra amiga que lo hacíamos las dos, ella en su casa, yo en la mía, vivimos en la distancia, y me lo recordaba, me decía, bueno, hoy vamos a hacer esto tal, entonces ella me mandaba una foto, mira, yo ya lo encendí, entonces yo era como, ay, pues yo también, ¿no? Y utilicé esto como un impulso que me fue ayudando para ir haciendo también, ¿no? Igualmente, si no hubiese tenido a nadie, o si no es tu caso que tengas a alguien que te impulsa un poco, es el hecho de, aunque te sientas esa resistencia, dar el paso igualmente, ir con esa resistencia. Y así fui liberando todo este bloqueo, lo fui liberando y fui volviendo a disfrutarlo, fui volviendo a sentir esa conexión, fui volviendo a conectar con mis dones, volviendo a conectar con mi intuición, recuperando esa conexión en su totalidad. Me estipulé y establecí un día a la semana para sentarme a hablar con mis espíritus guía, con mi libreta, conexión directa con ellos, bajar toda la información, pulirme nuevamente con mis dones, entrenarlos. Como yo siempre digo, tus dones se entrenan, ¿vale? Yo esto lo enseño a mis chicas, a cómo entrenar los dones. Yo formo en esto y es entrenarlos de una manera natural, nada de reiki, nada de registros, no hace falta ninguna formación que te abra ningún tercer ojo. Huye si alguien te dice, voy a abrir tu tercer ojo. No. Ni abrir tercer ojo ni activar kundalinis, o sea, no va de eso. Tenemos capacidades psíquicas innatas al ser humano que se pueden desarrollar. Hay personas que las tienen más desarrolladas, nacen con ellas más desarrolladas, que se pueden adormecer al no trabajarlas con el tiempo, pero luego las entrenas y tienes más facilidad, y personas que no y tienen que currárselo más, pero se entrenan, ¿vale? Entonces yo volví a hacer mi entrenamiento, volví a conectar, a trabajar, porque esto requiere trabajo, o sea, la magia, el conectar con tu bruja, la brujería requiere de un esfuerzo, de una disciplina y de un trabajo interno también.
¿vale? Y fue esto, pasito a pasito, lo que yo fui comenzando a hacer para volver a esa conexión. Entonces ya volví a mis rituales, ya lancé nuevamente en redes mi programa Bruja Poderosa, que es cómo entrenar tus dones, porque claro, había vivido todo ese proceso y entonces mi alma me llamaba a compartir todo eso con el mundo. Fue cuando lo empecé a compartir nuevamente en redes sociales y abiertamente. Lancé Bruja Poderosa y volví a poner, como hablo con una amiga, la bruja al frente, ¿no? Que es quién soy yo verdaderamente. Y eso es lo que he ido haciendo, y una vez que me mastericé también me empecé a ofrecer estos servicios porque me los empezaron a pedir, abre caminos, protecciones, limpiezas, etc. Así que esto fue lo que yo hice para volver a recuperar esa conexión después de años donde había perdido la fe, y lo pasé bastante mal porque cuando quise volver a conectar y sentirme tan bloqueada, cuando yo nunca había estado tan bloqueada en ese aspecto desde pequeñita, siempre tuve esa conexión, sentía la energía, siempre tuve esa fe y siempre lo experimenté con intensidad, ¿no? Y verme que no sentía nada, para mí fue triste, a mí me dolió, yo lo pasé mal, yo lloré por ese motivo, pero como siempre digo, no drama, no victimizarse, hacer el trabajo que toca, y así fue como pasito a pasito volví a recuperar la conexión con mi espiritualidad, la conexión con mi energía, la conexión también con mis dones. En el siguiente vídeo te voy a empezar a enseñar mis prácticas para que me acompañes, y eso sí, te las voy a enseñar desde cómo yo lo hago. No es para nada una verdad absoluta, sino que es mi manera de conectar con mi espiritualidad. Es mi forma de vivir mi espiritualidad y de trabajar como bruja. Así que en los siguientes vídeos te estaré enseñando cuáles son mis prácticas y cómo hago yo todo este trabajo. Si te gustaría que hablase de algo en concreto, por favor déjamelo en comentarios. Pues si te gustaría saber cómo crear tu altar o cómo crear tu libro de las sombras, este tipo de cositas, si te gustaría saber desde mi visión cómo yo lo hago y que te lo comparta, hazme saber qué cosas te interesan, porque así también os las traigo al canal. Así que en el siguiente vídeo esto es lo que te estaré compartiendo. Empezaré a compartirte cómo son mis prácticas, lo que hago a diario, y de ahí también lo que os vaya interesando de mi práctica para que yo os enseñe a cómo empezar a dar estos pasos. Haz de saber también que te ha gustado este vídeo dándole like, suscribiéndote si no estás suscrito o suscrita y activando la campanita para no perderte ningún vídeo. No te olvides también de seguirme en Instagram, @sombraluz.alquimia. Y si te gustaría acceder a mis servicios, saber qué servicios tengo, en el primer enlace de la descripción los tienes al completo. Y si tienes cualquier duda, escríbeme también en Instagram, @sombraluz.alquimia. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao, chao!